El día de hoy vamos a hablar de genoma esencial y el pangenoma en las procariotas. Gracias al progreso y la disminución de costos en las tecnologías de secuenciación, más de 250.000 genomas bacterianos están disponibles actualmente en bases de datos públicas, que cubren la mayoría, si no todos, de los principales grupos filogenéticos asociados con humanos de estos microorganismos, patógenos o no. Además, para muchos de ellos se dispone de secuencias de varias cepas de una determinada especie, lo que permite evaluar su diversidad genética y estudiar su evolución. Además, la reducción significativa del costo de secuenciación del genoma completo bacteriano, así como el rápido aumento en el número de genomas bacterianos disponibles, han impulsado el desarrollo de herramientas de software pangenómicas. El estudio del pangenoma tiene muchas aplicaciones en microbiología clínica. Puede revelar el potencial patógeno y la capacidad de las bacterias para resistir a los antimicrobianos, así como identificar secuencias específicas y predecir epítopos antigénicos que permiten diseñar vacunas y ensayos moleculares o serológicos. En esta diapositiva nosotros podemos ver un pangenoma. El pangenoma microbiano es la unión de genes compartidos por genomas de interés. El genoma central es la intersección de genes de estos genomas, por lo que los genes centrales son genes presentes en todas las cepas. El genoma accesorio, también conocido como genoma variable, flexible o prescindible, se refiere a genes que no están presentes en todas las cepas de una especie. Estos incluyen genes presentes en dos o más cepas o incluso genes exclusivos de una sola cepa. Los genes de resistencia a antibióticos adquiridos son típicamente genes que hacen parte del genoma accesorio. En el pangenoma podemos identificar tres conjuntos entonces de genes: el genoma core, el shell y el clown. Para evitar descartar familias debido a artefactos de secuenciación, algunos autores consideran el soft core. Esto quiere decir más del 95% de ocurrencia. En cambio, el genoma shell consta de genes compartidos por la mayoría de los genomas, con una ocurrencia del 10 al 95%. Las familias de genes presentes en solo un genoma o menor al 10% de ocurrencia se describen como genoma dispensable o genoma de nube, que en este caso, en esta diapositiva, está visto como clown genome. Por lo general, los genes accesorios y simples se adquieren por transferencia horizontal de genes o evolucionan debido a mutaciones en genes preexistentes. Por ejemplo, aquí tenemos esta diapositiva donde podemos ver cómo los pangenomas han revelado más diversidad genética dentro de las especies de maíz que, por ejemplo, entre humanos y chimpancé. Por ejemplo, un estudio que comparó segmentos del genoma de dos líneas endogámicas reveló que la mitad de la secuencia y un tercio del contenido del gen no se compartieron. Eso es mucha más diversidad dentro de las especies que entre humanos y chimpancés, que exhibe alrededor del 94% de las secuencias en semejanza. ¿Cuándo, digamos que empieza a aparecer el término pangenómico? Esto ocurre en el artículo de Welch y colaboradores en el 2002, pero es en el artículo de Tetlin en el 2005 que se usa directamente la palabra pangenoma. En el caso de Welch y colaboradores, compararon las secuencias del genoma de tres cepas de E. coli, dos de ellas patógenas, y encontraron genes compartidos que en su mayoría conservan sus posiciones en el genoma. Y también, también encontraron genes accesorios que están codificados solo en algunas cepas. 3 años después, Tetlin analizaron 8 cepas de una bacteria gram positiva y por primera vez definieron el pangenoma como un genoma central compartido por todas las cepas, más un genoma prescindible que consta de genes específicos de cepa y parcialmente compartidos. Además, un modelo matemático sugirió que el pangenoma de Streptococcus agalactiae podría ser muy grande y que posiblemente se seguirían identificando genes únicos incluso después de secuenciar cientos de genomas. Por lo tanto, el pangenoma constituye un método poderoso para comprender la historia de las bacterias humanas y relacionar estos hallazgos con el diagnóstico en los laboratorios de microbiología clínica con el fin de optimizar el manejo del paciente. La secuencia de un solo genoma no refleja la variabilidad genética completa de una especie bacteriana.
Los análisis complejos como la genómica evolutiva y la patogénesis molecular requieren una gran cantidad de genomas secuenciados. 15 años después de la publicación del artículo de Tetlin, el número de genomas secuenciados y disponibles en bases de datos ha crecido exponencialmente. La evolución de las tecnologías de secuenciación han estado facilitando la reducción de costos a lo largo de los años. Sin embargo, en muchos países el valor de la secuenciación aún supera la predicción de los $1.000 por genoma. A pesar de las críticas sobre el uso de borradores de genoma en el análisis pangenómico, se han desarrollado varios programas nuevos para mejorar el ensamblaje de estos borradores de genoma. Por ejemplo, en E. coli se tienen más de 15.275 genomas en diferentes versiones y su uso para estudios pangenómicos aún se considera limitado. Aquí, en este artículo de Golix, colaboradores del 2020, podemos ver cómo pues ha ido evolucionando este tema de la pangenómica desde su aparición en el 2005 y cómo se ha ido aplicando a diferentes especies como tal. Entonces ahora nos vamos a enfocar en cuál es la ventaja de extraer el pangenoma. Primero, caracterizar cepas por su conjunto de genes individual, también desarrollar vacunas contra cepas patógenas, la detección, identificación y seguimiento de nuevas cepas en muestras metagenómicas basadas en su subconjunto de genes individuales del pangenoma de las especies identificadas, estudiar el impacto evolutivo de la transferencia horizontal de genes y explorar la diversidad de cepas en estudios de genómica de poblaciones ambientales. Ahora tenemos que considerar un concepto que es pangenoma abierto o pangenoma cerrado. Un pangenoma se clasifica como abierto o cerrado según la probabilidad de detectar nuevas familias de genes a medida que se agregan nuevos genomas al análisis. En un pangenoma abierto, el número de familias de genes aumentará continuamente con la adición de nuevos genomas al análisis. Por el contrario, un pangenoma cerrado, el número de familias de genes no aumentará considerablemente. Entonces, un pangenoma abierto considera que el número de genes del pangenoma aumenta con el número de cepas secuenciadas adicionalmente. Por eso ustedes ven en esta diapositiva cómo esta flecha se va incrementando a medida que tenemos más secuencias. Por lo general, las especies que viven en entornos múltiples de comunidades microbianas mixtas tienen múltiples formas de intercambiar material génico y por lo tanto amplían continuamente su conjunto total de genes, por ejemplo, E. coli. En el caso del pangenoma cerrado, después de haber secuenciado algunas cepas, las cepas adicionales no proporcionan ninguna información, por eso nosotros vemos que aquí rápidamente esta gráfica tiende hacia una asíntota, hacia el plató. Un pangenoma cerrado es típico de las especies que viven en nichos aislados, con acceso limitado al acervo genético microbiano global. Para estas especies, una pequeña cantidad de cepas secuenciadas ya cubre el pangenoma completo. Por ejemplo, Bacillus anthracis. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo comparar el contenido de genes de diferentes cepas de una especie? Para esto se tienen que hacer tres pasos. Primero, agrupar todos los genes de todos los genomas por similitud de secuencias en familia de genes. Segundo, debemos generar perfiles de presencia o ausencia de esas familias de genes para cada genoma o cepa. Tercero, calcular cuántas familias de genes están cubiertas con cepas. ¿Sí? Una, dos o tres o cuatro hasta el infinito. En esta diapositiva ustedes van a ver el diagrama de flujo que representa los pasos principales para un análisis pangenómico. El primer paso es la homogenización de la notación, que es este de aquí. Nosotros tenemos nuestros genomas en formato FASTA, posteriormente pasamos a la homogenización del genoma, seguida, por supuesto, de la identificación o agrupación de los genes. También esto se realiza en formato FASTA y esto está basado en ortología de genes. Y finalmente, pues
pasamos al ajuste de la curva. Además, algunos programas realizan análisis de filogenia basados en el genoma central y la llamada de los polimorfismos de un solo nucleótido. La homogenización de la anotación evita la clasificación incorrecta de los genes centrales en el subconjunto compartido y los genes compartidos asignados a los singlets. Por eso este paso es tan importante. Finalmente, pues nosotros podemos llevar a cabo o tener dos visiones para analizar estos resultados y es lo que ya les había mencionado, pues identificar el core genome o el genoma accesorio o los genes únicos para cada uno de los genomas o también pues establecer filogenias o por otro lado pues también eh, resultados un poco más detallados a nivel funcional. Aquí lo que ustedes pueden ver es una lista de diferentes software que son utilizados hoy en día para llevar a cabo estos estudios. ¿Cuál es, digamos que, el algoritmo en el que se basan? ¿Cómo se han desarrollado? Si incluyen esa curva exponencial fijada y pues cada uno de los artículos donde se reporta ese programa. Básicamente aquí queríamos mostrarles esta lista para que les quede a ustedes como referencia. Aquí tenemos un poco más en detalle algunos de estos programas y cuáles son las funciones que ellos están cumpliendo. Por ejemplo, el primero, ROARI, lo que pretende es simplemente una herramienta rápida para extraer pangenomas completos, sus conjuntos de genes centrales y establecer las diferencias entre genomas de referencia. Otro muy utilizado es por ejemplo, OrtoMCL, y básicamente aquí lo que se va a centrar es en los genomas core, ¿sí? Es en los genes centrales. Y así pues tenemos algunas otras aplicaciones, como por ejemplo PanX, básicamente hace el análisis del pangenoma y lo visualiza a través de una página web. No vamos a entrar mucho en detalle, pero les dejamos esta información. En esta diapositiva lo que queremos es que ustedes observen cuál es el tamaño genómico de algunas especies, cuántos genes se han identificado dentro de estos pangenomas, cuántos constituyen el core genome, esto a cuánto porcentaje de proteínas que aún no están caracterizadas. Entonces, por ejemplo, miremos E. coli, más o menos un genoma de unos 5 millones de pares de bases. Se han establecido que el tamaño del pangenoma cubre alrededor de 11.614 genes y de estos solamente 2.290 constituyen el core genome, ¿sí? Y pues así podemos ver este ejemplo para otras bacterias. Por ejemplo, aquí, Klebsiella pneumoniae, también una bacteria de 5 millones de pares de bases, con un aproximado un poco menor que E. coli de 10.472 genes y un core genome un poco más grande, ¿sí? De unos 3.096 genes. Entonces, aquí ustedes pueden ver las 9 especies bacterianas con el mayor número de genomas secuenciados completos y sus pangenomas, pues calculados a partir de, por ejemplo, el programa PGAP. Se utilizaron más o menos 50 genomas de cada especie, totalizando alrededor de unos 450 genomas analizados. En este caso, por ejemplo, les mencionaba ya algunos detalles de E. coli. Y en este análisis, pues nosotros observamos que solamente el 19% de sus genes son considerados como core genome. En el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus o Listeria o Streptococcus pneumoniae, presentaron un tamaño de pangenoma de un poco más pequeño, de 5.197, de 5.075 y 4.404 respectivamente, ¿cierto? Del número de genes analizados, lo que representa un total del 32%, el 41% y el 26% de las familias de genes presentes en el genoma central. Esta diapositiva lo que nos quiere mostrar es simplemente que esos análisis pangenómicos pues presentan toda la variedad genética de los grupos de organismos que nosotros estemos evaluando.
pero que es muy importante que nosotros siempre tratemos de identificar cuál es el codonome o cuál es el genoma dispensable, que podemos separarlo en genes accesorios o en genes únicos. Eh, Solamente aquí recordarles que el conjunto de genes compartidos entre todos los organismos, pues esto es extremadamente útil y ahorita lo vamos a ver esa importancia que tiene como el genoma esencial. Entonces, todos estos datos permiten una mejora del tiempo y pues obviamente van definiéndose con el aumento de más genomas que cada vez son más asequibles gracias a las tecnologías de secuenciación y a los análisis bioinformáticos y que pues también pueden servir eh, de una valiosa ayuda para el análisis de vacunas. También pueden servir para la interacción huésped-patógeno, ya que puede evaluarse a nivel genómico a través de genes que son responsables de procesos como la adhesión, la invasión y la producción de toxinas. Por lo tanto, un análisis pangenómico ayuda a definir los genes de virulencia, qué genes de virulencia se comparten entre todas las especies patógenas, así como qué genes son específicos de un aislado. Y pues esto tiene implicaciones directas para comprender, por ejemplo, la evolución de especies patógenas. El análisis pangenómico también se ha utilizado cada vez más para ayudar en la clasificación taxonómica de microorganismos, para determinar un conjunto de marcadores moleculares para análisis filogenómico, pues entre otras aplicaciones. Por lo tanto, determinar ese pangenoma de un grupo de organismos es a veces el paso inicial de una investigación. Varios análisis posteriores dependen de una buena predicción del pangenoma. Por lo tanto, el conocimiento de los conceptos básicos y la elección correcta del programa, de los algoritmos y de los parámetros, pues son extremadamente importantes para el éxito de esta investigación. Por último, queríamos comentarles este concepto de los genes esenciales. Estos son los genes indispensables para que los organismos puedan crecer y reproducirse en determinados medio ambiente. Sin embargo, ser esencial depende en gran medida de las circunstancias en donde vive ese organismo. Por ejemplo, un gen necesario para digerir el almidón solo es esencial si el almidón es la única fuente de energía de ese organismo. Recientemente se han realizado intentos sistemáticos para identificar aquellos genes que son absolutamente necesarios para mantener la vida siempre que estén disponibles todos los nutrientes. Estos experimentos han llevado a la conclusión de que el número absoluto necesario de genes para las bacterias es del orden de 250 a 300. Los genes esenciales de los organismos unicelulares codifican proteínas para tres funciones básicas que incluyen el procesamiento de información genética, envolturas celulares y producción de energía. Esas funciones genéticas se utilizan para mantener un metabolismo central, replicar el ADN, traducir genes en proteínas, también mantener una estructura celular básica y median los procesos de transporte dentro y fuera de la célula. En comparación con los organismos unicelulares, los organismos multicelulares tienen genes más esenciales relacionados, por ejemplo, con la comunicación y el desarrollo. La mayoría de los genes esenciales, por ejemplo, en los virus, en cambio, están relacionados con el procesamiento y mantenimiento de la información genética. Y a diferencia de la mayoría de los organismos unicelulares, los virus carecen de muchos genes esenciales para el metabolismo. Y esto hace que los obliga a secuestrar el metabolismo del huésped. La mayoría de los genes no son esenciales, pero transmiten ventajas selectivas y una mayor aptitud. Por lo tanto, la gran mayoría de genes no son esenciales y muchos pueden eliminarse sin consecuencias, al menos en la mayoría de las circunstancias. En esta diapositiva les mostramos a Crane Venter y sus colegas, los cuales han diseñado sintéticamente una célula bacteriana viva y autorreplicable con el genoma más pequeño conocido por la ciencia. Algunos de los investigadores que participaron en este estudio han trabajado en este proyecto desde la década de 1990. Les tomó años restar meticulosamente los genes y determinar cuáles eran esenciales para la vida. Al final produjeron una célula viable que contenía solo 473 genes. Los llamaron JCBI sintético 3. ¿Sí? Esta es una célula mínima robusta con un genoma de 543 kilobases, los cuales proporcionan una plataforma versátil para estudiar experimentalmente los conceptos básicos de la vida.
utilizando la gran mayoría de información experimental disponible sobre su precursor, Mycoplasma mycoide. De hecho, el genoma del Mycoplasma más pequeño conocido, Mycoplasma genitalium, que contiene 525 genes, proporcionó el punto de partida más obvio para determinar el genoma mínimo. La comparación entre este con H. influenza, el primer genoma bacteriano secuenciado, reveló un núcleo común de 256 genes, lo que representa un genoma mínimo teórico que menos de la mitad que el de Mycoplasma genitalium. Un análisis experimental adicional que implica la mutagénesis global de transposones del genoma de genitalium predijo un genoma mínimo de 375 genes esenciales, significativamente más que el mínimo teorizado, pero menos que el que se encuentra en la naturaleza, lo que proporciona un margen para el diseño y desarrollo de un genoma artificial mínimo. En principio, para llegar a este genoma que tenemos artificial que tenemos disponible hoy en día, se partió de diseñar y construir una versión significativa reducida llamada SIN1, utilizando una estrategia novedosa de diseño, construcción y prueba. En total se requirieron 4 ciclos de diseño, construcción y prueba para llegar a lo que se publicó en su momento. Básicamente en esta figura de aquí nosotros podemos observar como todo lo que fue resultante de todos los ciclos de la creación de este sintético y en qué consisten estos colores. Básicamente las flechas largas de estas de aquí, de color café, nos indican los 8 segmentos de ensamblaje que se generaron. Las flechas azules representan los genes que se conservan durante todo el proceso. Los genes que se eliminaron tanto en SIN2 como en SIN3 se muestran en amarillo. Las flechas verdes representan genes que se agregaron y lo que ustedes ven en rosado son de lecciones adicionales que se produjeron en la última versión, en este sintético 3, que finalmente pues, arrojó un genoma de 531.560 pares de bases constituido por 473 genes. Las direcciones de las flechas corresponden a las direcciones de transcripción y traducción. En particular, este modelo, su comparación con los datos de esenciabilidad y proteómica in vivo arroja hipótesis específicas sobre las funciones de los genes y las capacidades metabólicas y proporciona sugerencias para varias eliminaciones de genes adicionales. De esta manera, el modelo y los datos que lo acompañan guían futuras investigaciones para una célula mínima. Finalmente, la identificación de 30 genes esenciales con función poco clara motivará la búsqueda de nuevos mecanismos biológicos más allá del metabolismo. Entonces, ahora sí, pasamos a las preguntas. Muchas gracias.